Presentación del informe Digital News Report España 2022. Agradecemos también la organización de este acto a Mercedes Castelló y Blanca Rodríguez aquí en Madrid y al equipo de comunicación de la facultad, de nuestra facultad, Álvaro Pérez Arrieta y María Gracia Reynoso. Los autores de este informe somos los profesores Alfonso Vara, Samuel Negredo, Elsa Moreno y Jürg Kaufmann, que no se encuentra aquí en esta sala, y quien les habla, Avelino Moedo. Los 5 somos investigadores del Center for Internet Studies and Digital Life. Desde 2014, la Universidad de Navarra, perdón, no sé si puedo pasar la diapositiva. Ya está. Muy bien, perdón, disculpen un momento. Desde 2014, decíamos, la Universidad de Navarra patrocina y participa activamente en este proyecto de investigación global Digital News Report, dirigido por el Reuters Institute, por el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford. A su vez, esta 9ª edición de nuestro informe Digital News Report España forma parte del proyecto de investigación Iberifier, Iberian Media Research and Fact-Checking, cofinanciado por la Unión Europea y dirigido por el profesor Ramón Salaverría, director de nuestro centro de investigación. Todos los datos, salvo que se especifique lo contrario, provienen de una encuesta realizada por YouGov a través de Internet, con una muestra de 2028 adultos en España. Es representativa por cuotas de género, edad, territoriales, de nivel educativo y de recuerdo de voto en las últimas elecciones generales. El trabajo de campo se realizó durante la segunda quincena de enero y la primera quincena de febrero de este año. La presentación del informe durará alrededor de 60 minutos y a continuación tendremos tiempo para sus preguntas. Esta presentación se divide en 4 partes que se corresponden con la estructura de nuestro informe publicado en la web digitalnewsreport.es, también a su disposición ya en formato PDF. En este primer bloque hablamos sobre confianza, desinformación e interés. Alfonso Vara, buenos días. El título del informe, Reconectar con las audiencias de noticias, quiere reflejar un panorama para los medios en el que encontramos, por una parte, un descenso del interés por las noticias y la confianza en los medios por parte del público, y por otro lado, encontramos lectores digitales que muestran interés por la información, interés que se ha traducido en el último año en un mayor compromiso con la suscripción, dado el aumento de las suscripciones, Alfonso. Eso es. Muy buenos días a todos. Efectivamente, una de las dudas que teníamos este año con el informe es qué había pasado con el consumo de información después de la pandemia. Si algunas de las tendencias que observamos el año pasado iban a perdurar o no, estaban motivadas por la pandemia y una vez desaparecida o al menos debilitada la pandemia también se iban a suavizar esas tendencias o no. Y lo cierto es que todos los investigadores teníamos mucha curiosidad por el consumo de la información en España después de ese terrible año del COVID. Como vamos a ir describiendo a lo largo de los próximos minutos, en el análisis de este año hemos encontrado zonas de luz y zonas sombrías, ¿no? Que iremos detallando poco a poco. La principal conclusión, como adelantaba Avelino, es que no podemos hablar de un único mercado de la información en España. Hay al menos 2 grandes mercados. Uno que es el mayoritario y que está integrado por personas que no tienen especial interés por la información, por la actualidad, que suelen desconfiar de las noticias, que por supuesto no pagan y están dispuestos a pagar, que su consumo de información es diferente al del consumidor de noticias tradicional, se informa por redes sociales o por medios alternativos a los tradicionales. Es un grupo de personas para los que la marca no es especialmente relevante. Y en el otro extremo, un grupo más pequeño, minoritario, en torno a entre un 25 y un 30% de personas que tienen un alto interés por los asuntos públicos, por las noticias, que se fía de las marcas, que se fía de los canales de información. Su consumo sigue siendo tradicional, sigue siendo, se basa especialmente en las marcas tradicionales, pero también está al hilo de los tiempos y no se resiste, evidentemente, a consultar información a través de redes o de canales informativos. Los más interesados pagan por noticias, especialmente por noticias digitales. Por lo tanto, no podemos hablar de un único mercado, hablamos de 2 mercados que resuelven sus necesidades de información de manera diferente y que tienen actitudes diferentes hacia la información.
Continuamos, Alfonso, podemos continuar con, Sí. con los temas de la letra informativa. Perdón, detalle. aprovecho este momento para comprobar si efectivamente nuestros están escuchando bien a través del micrófono. Perfectamente. Recibimos bien la línea, me lo confirma. Muchísimas gracias. Gracias. Adelante, Alfonso. La primera pregunta que nos habíamos hecho es, bueno, ¿cuántos medios utiliza la gente para estar informado? Y como pueden ver en la pantalla, la mayoría de la gente, en torno a un 60% de los encuestados, utilizan 5 medios o más. Su dieta informativa sigue siendo una dieta informativa muy variada. Utilizan diferentes marcas, diferentes soportes para estar informados de manera habitual. Esa es la buena noticia. La mala es que ese porcentaje se ha ido reduciendo en los últimos 5 años. Hace 5 años, en vez de estar hablando de un 58%, estábamos hablando de un 77%. Ahí hay que profundizar un poquito en las razones de por qué esa dieta informativa se ha ido reduciendo. Posiblemente razones que tienen que ver con el hartazgo, con el cansancio, quizá con la desconfianza, quizá con el hecho de que la mayoría de las empresas informativas hayan puesto un muro de pago. En cualquier caso, es un dato que hay que seguir vigilando, ¿no? Es un buen dato, pero la tendencia es un poquito negativa. La segunda cuestión que nos planteábamos es, bueno, si la gente utiliza menos medios, ¿por qué es? Y una de las razones tiene que ver con el interés. Como podéis ver en la pantalla, ahí tenéis la evolución del interés en las noticias desde el año 2015 hasta el año 2002. Los datos de este año pues, nos muestran que el 55% de los españoles tienen mucho interés en la información. Es una buena cifra, pero si echamos la vista atrás, pues vemos que en el año 2008 esa cifra era del 83. Son casi 30 puntos de diferencia. Hay mucha gente que en estos años ha ido perdiendo el interés por la información, y creo que es un asunto que preocupa o debería preocupar no solo a las empresas informativas, sino a cualquier ciudadano con un mínimo de conciencia cívica. ¿Por qué cada vez hay más españoles a los que no les interesan las noticias? Dicho esto, es verdad que a la mayoría, más de un 60%, les sigue interesando muchísimo la información de proximidad, la información local, la información regional. O sea, no todos son malas noticias. Aquí vamos a contar los grandes titulares, pero por supuesto los datos más pequeños, los matices, los pueden encontrar tanto en la web como en el informe en PDF. Llevado al extremo, ese desinterés por la información ha conducido a lo que ahora nos va a explicar la profesora Elsa Moreno, que es a que hay un porcentaje no pequeño de los españoles que hayan decidido de manera activa, de manera deliberada, evitar estar informados. Elsa. Hola, buenos días. Gracias, Alfonso. Pues la evasión deliberada de las noticias, conocida como la teoría de la news avoidance, es también, podemos decir, una cuestión preocupante, o al menos que nos tiene que hacer pensar. Voy a destacar 5 datos y 5 cuestiones en torno a la evasión deliberada, ¿no? Si podemos ver en la siguiente gráfica, 7 de cada 10 internautas en España nos está diciendo que eluden las informaciones a veces, a menudo y en ocasiones. Estamos en la línea de la media global para los 46 países, y no obstante, sí es verdad que aquí en España es el 35% de los encuestados, 3 de cada 10, el que nos dice que las evita a menudo. Son 3 puntos menos que la media global. Por tanto, y en línea con lo que hablaba y explicaba el profesor Alfonso Vara, desde ese mercado dual, 3 de cada 10 nos está diciendo que nunca evitan las informaciones. Pero si echamos la vista atrás 5 años, en 2017 la mitad de los españoles nunca evadía noticias. La segunda cuestión que me gustaría destacar es el desafío permanente que tenemos los medios, sobre todo las marcas periodísticas tradicionales, por llegar a la gente joven. Son 8 de cada 10 los jóvenes de 18 a 24 años los que están desconectados activamente de las noticias. En particular, la mitad de las mujeres menores de 35 años esquiva las noticias a menudo, pero en cambio los hombres a partir de los 65 años, 4 de cada 10 nunca las evade. Por tanto, estamos ante, tercera cuestión, ese mercado dual, donde podemos decir que casi un tercio de los que conforman el mercado dual, esos consumidores, tienen un poder
adquisitivo alto y un nivel de estudios, pues formación universitaria o medios, porque la evasión deliberada de las noticias se relaciona positivamente con las personas de renta baja y nivel de estudios bajo y también con aquellos que no saben ubicarse políticamente. Sí es verdad que a la hora de estudiar la variable de la polarización se ve que no intermedia demasiado en este proceso, si bien los encuestados que se declaran de derecha tienden a evadir menos las noticias. La siguiente cuestión que me gustaría destacar es las razones por qué, ¿no? Que dicen los encuestados acerca de por qué yo evito activamente las noticias. Los jóvenes de 18 a 24 años lo que dicen es que perciben el target que más percibe fatiga, es decir, estoy agotado por la cantidad de noticias que hay y sienten que no pueden hacer nada con la información, esto no les resulta útil. Los jóvenes adultos de 25 a 34 años son el perfil que considera que más le afecta al estado de ánimo y que además evita las noticias porque no quiere, digamos, entrar en discusiones con los demás, y son los adultos a partir de los 45 años los que opinan que existe una cobertura excesiva acerca de temas que se ha preguntado, específicamente en la pregunta de política y coronavirus. 4 de cada 6. Y son las personas de más de 65 años los más críticos con la información, porque 3 de cada 10 está diciendo que las noticias no las encuentran imparciales ni fiables, ¿no? Finalmente, los 3 motivos para estar informados son estar al día. La mitad de los encuestados dice que le gusta estar al día y es algo importante para ellos. El deber cívico y ciudadano solo es importante para 3 de cada 10 y 3 de cada 10 también afirman que aprenden cosas nuevas, no evitando las noticias. Y ahora le doy el paso de nuevo al profesor Alfonso Vara, que él va a detallar datos acerca de la confianza. Eso es. Gracias, Elsa. Como ha comentado Elsa, una de las razones por las cuales la gente evita las noticias es la desconfianza en las noticias o en los medios. Y este año los datos son especialmente preocupantes. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, es la primera vez desde que hacemos este estudio en el que los escépticos, aquellos que no se fían de la información, son mayoría que aquellos que habitualmente se fían. Es la primera vez que ocurre y pensamos que es una tendencia realmente preocupante. Es una tendencia que también se está dando en otros países, pero quizá no con la intensidad que hemos medido aquí en España. De los 46 países que hemos analizado, solo en 5 el grupo de los escépticos excede al de los confiados. ¿Por qué ocurre esto? ¿O qué ha ocurrido en la confianza entre los diferentes tramos de edad? Pues la explicación la podéis, ahí podéis ver la evolución tanto de la confianza como de la desconfianza, como en el año 2017 el 51% se fiaba y ahora es solamente un 32%, frente a un 24% de escépticos entonces y ahora un 39%. ¿Qué ha ocurrido con la desconfianza? ¿Ha crecido por abajo? En todos los informes siempre decíamos que la desconfianza era patrimonio de los más jóvenes. Bueno, pues esta tendencia ya se ha roto. Los menores de 54 años hasta 18, en todos esos tramos de edad, el porcentaje de desconfiados es superior al de confiados. Solamente en aquellos de 55 siguen mostrando una muchísima mayor confianza en las noticias que desconfianza. ¿Cuáles son los motivos para esta extensión de la desconfianza? Pues evidentemente tiene que ver mucho con las razones que ha argumentado, que ha dado mi colega Elsa, ¿no? Quizá posiblemente tenga que ver con el cansancio, con el agotamiento, con la fatiga, pero posiblemente también tiene que ver con el siguiente asunto que vamos a tratar, que es el de la independencia. Este año hemos recuperado una pregunta que ya se hizo en la edición del 2017 respecto a cómo los encuestados perciben si las empresas informativas son
independientes o no respecto de los poderes políticos y de los poderes empresariales, comerciales. Y aquí la foto no es muy bonita para la mayoría de los medios, porque la mayoría de los encuestados, un 60%, cree que los medios españoles no son independientes ni de los poderes políticos ni de los poderes empresariales. Solo un 13% de los usuarios confía en esa independencia de los medios. Son cifras que, si las comparamos son cifras superiores a las del año 2017 y son cifras bastante más elevadas de la media de los 46 países donde se ha preguntado esta cuestión. También se preguntaba a los encuestados sobre si valoran que los medios en su quehacer profesional ordinario tienen más en mente los intereses generales o sus propios intereses particulares. Y de nuevo el resultado no es especialmente bonito ni positivo. La mayoría de los encuestados perciben que los medios de comunicación se mueven más o subordinan el interés general a sus propios intereses y a su propia agenda política o comercial. Como decimos, los datos no son buenos y merecen, pensamos, alguna reflexión un poquito más seria. Relacionado con la desconfianza, relacionado con la independencia, vamos a hablar de desinformación. Y aquí sí tenemos alguna buena noticia, porque que el 62% de los españoles les preocupe la desinformación es un buen dato. Eso nos está hablando de un público con sentido crítico y que al menos le interesa discernir lo que es cierto y lo que es falso de ese caudal informativo que le llega en el día a día. España sigue siendo uno de los países, de los 46 países, creo que es el segundo país, con mayor preocupación por los bulos. Es un porcentaje inferior, es el 62, creo recordar que el año pasado era un 69. No obstante, sigue siendo un porcentaje de gente muy preocupada por la calidad y la veracidad de las noticias que le están llegando día a día. En la gráfica que hemos seleccionado, ahí podéis ver la comparativa europea, ¿no? Como somos el segundo país, después de Portugal, segundo país europeo, donde mayor preocupación existe por qué es cierto y qué es falso de esos mensajes informativos que nos llegan especialmente a través de Internet. Y bueno, yo creo que este tema ya podemos pasar al siguiente bloque. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Efectivamente, arrancamos ya un segundo bloque, una segunda parte, en la que vamos a presentar el uso informativo de los diversos tipos de medio y nos detendremos un momento en describir el modo en el que los internautas españoles se informan a primera hora de la mañana. Seguidamente nos ocuparemos de las marcas informativas para analizar la consolidación de las marcas puramente digitales como alternativa a las tradicionales, entre importantes descensos del consumo de todas las marcas. Y terminaremos con los datos de pago y suscripción, de los que destacamos un incremento extraordinario de las suscripciones. Pero en primer lugar les hablaré brevemente de los tipos de medio que utilizan los internautas españoles para informarse. Les hablamos ahora de las fuentes, de los diferentes tipos de medio que utilizan los internautas para informarse. El primer asunto que vemos claramente es que hay un descenso del consumo de los medios tradicionales, ¿no? Hay un descenso del consumo de los medios tradicionales y hay un aumento del consumo de los medios online. El porcentaje de internautas que se informan a través de medios online está ya en cerca de 8 de cada 10 internautas, 79%, frente a un 70% que se informa en medios tradicionales, ¿no? Ligado a esto, podemos observar la evolución de cada uno de los tipos de medio a lo largo de estos últimos 6 años, ¿no? Y vemos aquí cosas que efectivamente, o asuntos que de alguna manera nos llaman mucho la atención. Nos llama la atención que los periódicos han bajado 30 puntos en estos 6 años, ¿verdad? La televisión ha caído 20 puntos. La radio son 12 y las revistas 11.
Estos son los datos que tenemos en esta gráfica desde el año 2016 y actualmente en el año 2022, en este último informe, pues podemos decir que aproximadamente 6 de cada 10 internautas utiliza la televisión como medio informativo. Las redes sociales están muy cerca, son también casi 6 de cada 10, es el 56%. Vemos cómo se van acercando estas dos líneas en el consumo de la televisión, que va descendiendo, y en el de las redes sociales, que va avanzando. Perdón. Bien, si lo vemos... no, perdón, me he equivocado. Vamos a volver a la diapositiva anterior. Antes de pasar a la primera hora, que nos hablará Samuel enseguida de este modo de informarse a primera hora de la mañana, también quisiéramos destacar efectivamente cuáles son las fuentes online que utilizan los internautas para informarse, ¿no? Las redes sociales decíamos que son el 56%, los medios solo online se encuentran en el 22%, 2 de cada 10 internautas utilizan medios solo online para informarse. Y por último, podríamos destacar cuál es el medio preferido. Si preguntamos al internauta cuál es su medio preferido para informarse, encontramos todavía que la televisión se encuentra en primer lugar. Es el 38%, prácticamente 4 de cada 10 internautas dicen que prefieren la televisión para informarse. Si preguntamos por las redes sociales, el porcentaje está actualmente en el 22%. De tal manera que ante una pregunta global de si prefiere usted medios tradicionales o prefiere medios online para informarse, pues estamos viendo de la misma manera que esa proporción de usuarios entre medios tradicionales y medios online se está acercando. Tenemos al 51% de los internautas que nos declaran que prefieren un tipo de medio tradicional para informarse, frente al 49% de los internautas que nos dicen que prefieren algún tipo de medio online. Muy bien, dicho esto, Samuel, ahora a continuación podríamos hablar de cómo se informan los internautas a primera hora de la mañana, cuál es su primera fuente de información, ¿verdad? Sí. Pues aquí lo tienen. La mitad de usuarios de Internet se informa más temprano online que por los medios tradicionales. Son los 3 primeros sectores del gráfico, desde la izquierda. Allí lo tenemos, el 50% tienen el smartphone, el ordenador o la tableta, sobre todo el smartphone, la primera fuente informativa de la mañana, y la suma de televisión, radio y prensa a primera hora de la mañana es del 42%. Entre los menores de 45 años es el 60% quien se informa primero a través de Internet, quien se pone al día online al despertar, y como les decía, es que el 50% del total es con el teléfono móvil. El 24% se informa primero a través de televisión por las mañanas y apenas un 3% lo hace con medios impresos. La radio tiene un reto generacional en una franja que es clave para este medio, la de primera hora de la mañana. Solamente el 7% de los menores de 45 años comienza el día informándose con la radio, que es notable pero reducido frente a un 21% de mayores de 45 años, es decir, el triple a partir de esa edad. Un producto como el podcast, quizá diario, dentro ya de quienes comienzan el día con medios digitales, es muy minoritario, no llega al 1% en este momento del día. ¿Y cuál es el primer contacto dentro de los dispositivos digitales? En 1 de cada 6 casos, en la pantalla de bloqueo, que justo la semana pasada Apple anunciaba que se está rediseñando en los dispositivos iOS para que sea más personalizable. Pero bueno, dejemos las tecnológicas como Apple y Google, de la que luego hablaremos, y vamos con nuestras queridas cabeceras y emisoras. Hablamos de las marcas informativas, un tema que ha trabajado nuestro compañero Jürg Kaufmann, que no se encuentra hoy aquí, pero que ha trabajado él especialmente. Y también me gustaría incidir en unos aspectos históricos. Yo vengo colaborando con Jürg en los últimos años y antes me he encargado también de este tema para contarles cuál ha sido la evolución de estas marcas desde que hacemos la encuesta en esta que es ya la 9ª edición. Nuestro titular este año es que los medios puramente digitales consolidan su audiencia y, con perdón por el tópico este de que consolidan la audiencia, ¿no? Que se dice cuando no crecen excesivamente, porque sigue habiendo las mismas 3 marcas nativas digitales en el top 10 de audiencias digitales que en los últimos años. La novedad en este Digital News Report 2022 es que por primera vez un medio nativo, OK Diario, es segundo tras El País.
Nunca antes un medio nativo había llegado tan alto. Sí en porcentaje, porque, por ejemplo, El País lidera con un 18%, tras caer 5 puntos porcentuales entre importantes descensos de casi todas las marcas, pero nunca había habido un medio nativo en segundo puesto. Si bien Antena 3, El Mundo y 20 Minutos, online en todos los casos, completan el top 5 de audiencias de noticias digitales. Tienen también en la pantalla este ranking de marcas online. Y todos ellos tienen el mismo alcance semanal que OK Diario. Del segundo al quinto estamos hablando de un 13%. Y le siguen en este top 10 de marcas informativas en Internet El Confidencial, El Diario.es, las radiotelevisiones autonómicas online y las webs y apps de la prensa regional y local. Estas 4 categorías, que son 2 medios nativos y 2 genéricas de ámbito autonómico y local, tienen un 12% de audiencia semanal online cada una y marca a continuación un 11%. Seguidamente encontramos a La Vanguardia y ABC en Internet con un 9%, al Español, Telecinco y RTV Online, cada uno con el 8%, y el HuffPost, Libertad Digital, La Razón, Cadena SER, COPE, La Sexta, El Periódico y Público, están todos en el 7% online semanal. El Confidencial entra siempre en nuestro top 10 desde 2015, el Diario.es desde 2016 y OK Diario accedió por primera vez a la 10ª posición en 2019 y desde allí ha escalado a la segunda. Entre los medios líderes online, El País siempre ha sido el primero en nuestra encuesta y Antena 3, El Mundo y 20 Minutos siempre han estado en el top 5. Como hemos visto, las distancias entre las marcas, salvo El País, son muy pequeñas y es lógico que, al igual que sucede en los rankings de los sucesivos medidores oficiales, las posiciones intermedias cambian mucho de una edición a otra. El mercado español es excepcionalmente competitivo con una gran cantidad de marcas que llegan a una audiencia considerable. La encuesta pregunta tanto por el consumo online, en el que nos hemos centrado hasta este punto, como también en el consumo offline, lo que permite dar datos combinados de alcance semanal y de 3 o más días a la semana que muestran la fidelidad de los usuarios y en los que no me voy a detener. Los medios digitales son una parte del panorama informativo, como podemos ver con algún dato más que les voy a dar antes de pasar al siguiente tema. Casi la mitad de los usuarios, el 48% de los adultos conectados españoles, consultan las noticias de Antena 3 entre la versión offline, que es la mayoritaria, el 45%, pero también online a lo largo de la semana. Y a bastante distancia, Telecinco desbanca la sexta de la segunda plaza en la audiencia offline y le sigue muy de cerca a RTV. De hecho, están en situación casi de empate técnico, con cerca del 30% de audiencia combinada total y en torno a un 25% de audiencia solo a través de la televisión. Y un poco más abajo tenemos a El País y las radiotelevisiones públicas autonómicas con un 24% de alcance semanal aproximadamente. La diferencia entre ellos es que para El País, como para la inmensa mayoría de periódicos, todos los periódicos, gran parte de la audiencia, más de la mitad de la audiencia, o al menos la mitad, es puramente digital, solo offline, mientras que las radiotelevisiones públicas autonómicas tienen al menos la mitad de su audiencia que es solo offline. Si bien es cierto que las radiotelevisiones públicas autonómicas, por su circunstancia territorial y por donde emiten, pues son las que más avanzados tienen los usuarios solo offline, que son un 7%. En el caso de otras televisiones públicas y privadas estamos hablando de un 2 o un 3% de usuarios sobre el total de los adultos españoles conectados que las consumen solo online. Y ahí detectamos pues, un ámbito claro de posibilidad de crecimiento para todas estas marcas informativas audiovisuales. ¿Y cómo les va a las marcas digitales en ingresos del usuario? Pues bueno, Alfonso Barañol tiene la respuesta. Muchísimas gracias, Samuel. Bueno, yo realmente de ingresos no voy a hablar mucho, voy a hablar de pago. Los ingresos, cada empresa publica o debería publicar cuáles son sus cuentas de resultados. Con el pago, pero alguna de las cosas que hemos visto y algunos de los cambios relevantes que se han producido en términos de audiencia es evidente que no se pueden explicar sin tener en cuenta ese cambio del modelo de gratuidad a un modelo de pago, freemium, que han puesto en marcha la mayoría de las empresas de comunicación, o por lo menos las principales. En el momento en que buena parte de las noticias pasan a ser de pago, pues hay un porcentaje no pequeño de la audiencia que ha desplazado sus preferencias hacia opciones gratuitas. Con el pago nos hemos encontrado de nuevo datos contradictorios. Algunos no son sorprendentes. La mayoría de la gente en España, al igual que la mayoría de la gente en la mayoría de los países donde se ha realizado esta pregunta, no paga por información. En España el 67%
creo recordar, 67-69% de los encuestados no paga ni por noticias impresas ni por noticia digital. Si ponemos el foco en las noticias digitales, solo paga el 17,8%, el 12%, redondeando, que es la misma cifra que el año pasado. Ahí no ha cambiado, 17,8%. La pregunta es, ¿cómo es posible que si el porcentaje de personas que pagan por noticias digitales no ha cambiado, los datos que nos ofrece el mercado sea el de un incremento del 94% respecto al año pasado en el número de suscripciones? El año pasado, en un recuento que hacemos los investigadores basándonos en las cifras que publican las diferentes empresas, pues ha pasado alrededor de unas 400.000 y ahora estamos en unos 800.000, más o menos. Las cifras no son exactas porque hay empresas que no publican sus cifras de suscripciones. Bueno, pues yo creo que la respuesta a cómo conciliar el que no haya aumentado el número total de personas que pagan por noticias digitales y sin embargo haya aumentado el número de suscripciones, la tiene en su pantalla. Ahí pueden ver la evolución de las diferentes modalidades o tipos de pago, ¿no?, por noticias digitales en los 3 últimos años, desde el 2020, 2021 y 2022. Y como podéis ver, tanto la suscripción estándar en el centro de la pantalla como la suscripción conjunta son las 2 modalidades de pago que más han crecido. En el caso de la suscripción estándar pasa de un 31% a un 42%. Es la modalidad favorita por aquellos que pagan. Y en el caso de la suscripción conjunta, un producto impreso más un producto digital, pues ha pasado del 23% al 31%. El resto de tipos de pago por noticias pues permanecen más o menos constantes, la suscripción regalada o el pago por unidad o ejemplar. En el caso de la donación vemos que ahí sí se ha producido un descenso importante, el 16% al 9%, y también el acceso gratuito a un servicio de noticias ofrecido por la compra o la adquisición de un bien o de un servicio no informativo también ha caído del 36 al 25. Es decir, como podemos ver ahí, esto responde, la demanda ha respondido a esa intensa campaña de promoción realizada por las principales compañías periodísticas de este país en esa transición de un modelo de gratuidad a un modelo de pago. Y creo que es una buena noticia, ¿no?, que poco a poco la gente, especialmente aquellos que están muy interesados o tienen algún interés por la información, empiecen a pagar por noticias digitales. Hay otro dato que explica también muy bien ese incremento de las suscripciones, y es que el 40% de los que pagan al menos por 2 suscripciones. Hasta este año, la mayoría de la gente estaba abonada a una suscripción y no más, de tal forma que el rey se lo llevaba todo, el líder se lo llevaba todo. Ahora, en la medida en que cada vez hay más gente de los que pagan que está suscrito a 2 medios o más, el pastel se va repartiendo. ¿Y dónde hay un gran margen de mejora? Especialmente en la información local o regional. El número de españoles, de los que pagan por noticias digitales, que pagan por un medio, por información local o regional, sigue siendo muy pequeño en comparación con otros países, es de un 5%. Y hay un gran margen de mejora para las empresas editoras de información regional o local, y que estoy seguro de que lo irán aprovechando conforme se vaya extendiendo este hábito del pago por noticias digitales. Evidentemente, la inmensa mayoría, la gran mayoría de la gente se va a seguir resistiendo, al menos por el momento, a pagar por información. Pero las empresas deberían centrarse, y ya lo están haciendo, en ese lector más interesado que está dispuesto a pagar algo por conseguir información diferenciada, información de calidad. Muchas gracias, Alfonso. Damos paso ahora a la tercera parte, en la que analizamos los modos de acceso a las noticias digitales. Los internautas españoles son los más participativos de los 46 mercados analizados en el proyecto global Digital News Report. Desgranamos las claves en un momento. Además, casi la mitad de los internautas españoles utilizan las redes Facebook y Twitter para informarse de la actualidad. Nuestro informe Digital News Report España 2022 concluye
que los internautas utilizan cada vez más la vía algorítmica de plataformas y redes sociales para acceder a las noticias, frente al acceso directo a través de las marcas periodísticas. Analizamos la participación, el uso de las redes sociales y las vías de acceso a las noticias digitales con Elsa Moreno y Samuel Negredo. Samuel, el 62% de los encuestados accede a las noticias digitales mediante algoritmos de plataformas y redes. Efectivamente, así es. Esta forma de acceder a las noticias, Abelino, ha crecido, mientras que el acceso a través de las marcas de los medios se ha quedado igual que el año pasado, como estaba, en el 50%. Solo la mitad de los usuarios, cuando quiere leer noticias, ver noticias en Internet, lo hace o bien accediendo directamente pues, a una aplicación que tengan, a un favorito, declarando la dirección del medio o poniendo el nombre del medio en Google, que también es una forma muy habitual. En concreto, la encuesta detecta el incremento interanual de redes sociales, 4 puntos más, el 43%, y de los agregadores, llegan al 18%, que son 3 puntos más. Y se estanca este acceso directo a las webs y apps de medios. De hecho, teclear el nombre del medio en Google es muy habitual, pero acceder directamente a la marca sin pasar por Google solo lo hace una de cada 4 personas. También tenemos una pregunta sobre el itinerario principal de acceso a las noticias. Las redes sociales son la vía más importante de acceso para las mujeres, para el 35% de ellas. Y en el caso de las menores de 45 años, de las que Elsa también nos hablaba, de cómo se relacionaban con la información, en particular, pues el 44% de las mujeres menores de 45 años accede a las noticias prioritariamente, como forma preferida, a través de las redes sociales. Y en el caso de los hombres hablamos del 25%. El 50% de los usuarios prioriza el acceso frente a algoritmos. Si se tiene que quedar con uno, pues el 30%, 3 de cada 10 se quedan con las redes sociales, 1 de cada 10, el 10% se quedan con los agregadores, de los que ahora les hablo un poquito más, y la marca de los medios es la elección del 35%. Hay una oportunidad o bueno, un problema, como queramos enfocarlo, para los medios en relación con los usuarios menores de 35 años. Menos del 10% de ellos accede directamente a los medios a través de las marcas, lo que puede estar relacionado con una menor fidelidad a dichas marcas informativas. Si bien 2 de cada 10 pues, busca esas marcas en Google. Y pasamos a hablar de los agregadores, que son un tipo de servicio dominado, nos quedamos aquí, pero ya ven que es un servicio que usan 2 de cada 10 personas y es un tipo de servicio que ha dominado en muy pocos años Google Discover. Su perfil de uso es joven y masculino, tiene un 18% de uso general, pero entre los hombres menores de 45 años usan Google Discover el 24%. Update es el segundo agregador, entre comillas, con un 4%. Digo entre comillas porque, si bien empezó como un agregador, en España actualmente publica sobre todo contenidos propios de Axel Springer. Y además ya no es exclusivo de Samsung ni de dispositivos Android, se ha universalizado. Update igualmente logra un 6% en hombres y un 3% en mujeres. Y aquí también tenemos que aclarar que este año sabemos que el uso de Google Discover fue uno de los aspectos que más interés profesional despertaron. El año pasado los medios están muy interesados en llegar a la audiencia, a nuevas audiencias, particularmente a través de Google Discover, y bueno, recibimos mucho interés profesional en el perfil de usuarios. Este perfil de usuarios está de nuevo disponible en nuestra edición 2022, si bien debemos hacer una aclaración metodológica, que es principalmente que esta encuesta se prepara con muchos meses de antelación, en previsión de que Google News o Google Noticias volviera a estar disponible en España desde principios de año, que finalmente se demoró. Incluimos también esta opción en la encuesta y ya no hubo posibilidad de retirarla cuando se iba a comenzar el trabajo de campo. Por tanto, también tenemos que explicar que bastantes usuarios han elegido Google Noticias, confundiéndolo seguramente con Google Discover y sin posibilidad de cambiarlo. Y esperamos que, si Google Noticias está disponible próximamente, pues los usuarios seguramente pues puedan discernir algo más entre los dos servicios o en general noten que su experiencia informativa está dominada por Google. Pero vale ya de hablar de agregadores. Hemos dicho que las redes sociales son importantes para acceder a las noticias y Elsa Moreno tiene los datos de cómo se usan junto con los servicios de mensajería. Elsa, por favor. Muchas gracias, Samuel. Bueno, pues vamos a ver qué podemos destacar este año de esas puertas laterales
que utilizan los usuarios cada vez más para llegar de manera indirecta al consumo de las marcas informativas y de la información, ¿no? Dentro de un poco de una tendencia a un consumo más selectivo. Hemos destacado el titular que también avanzaba el profesor Avelino Amoedo de que Facebook y Twitter en este momento en España podemos decir que controlan la mitad del tráfico de usuarios en torno a las noticias. Si vemos el gráfico del uso general de redes sociales en España, y para consumo informativo, no obstante vemos que es Facebook y WhatsApp quienes siguen liderando ese ranking de redes para consumir noticias. En el caso de España volvemos a constatar que los encuestados realizan un uso más intensivo de lo que es WhatsApp. Nos informamos más, 3 de cada 10, que son 10 puntos más sobre la media global, y también hacemos un uso más intensivo para noticias de Twitter. Lo utilizamos 2 encuestados respecto de 10, que son 6 puntos más. En cambio, al comparar los datos que estamos viendo en la gráfica con el informe de los 46 países, no usamos tanto para consumir información Facebook y no usamos tanto YouTube. En el caso de Instagram y Telegram hacemos prácticamente el mismo uso informativo que en el contexto de los 46 países y en el caso de Instagram casi 2 de cada 10 españoles la están utilizando. La segunda cuestión que podemos también subrayar permanece estable, si bien crece Twitter, es que Twitter e Instagram permanecen como las redes favoritas de lo que es el público menor de 35 años y crece fundamentalmente entre el sector más joven, entre los 18 y 24 años, 3 de cada 10 consumen ambas redes y también priorizan pues, YouTube, lo que es Telegram, TikTok y Twitch, que quizá uno de los titulares podemos decir que en el caso de TikTok y Twitch, aunque lo utilizan 1 de cada 10, sí que en este sector de los 18 a 24 años duplica la media de ese uso informativo general. Y este hábito, que me gustaría destacar esta tendencia, este hábito, el usar lo que es redes basadas en imagen y vídeo, ya sobrepasan en el sector juvenil a lo que viene siendo el uso de la mensajería instantánea. En cambio, y si esto sigue, esta tendencia básicamente igual que el año pasado, el público a partir de los 35 años están para consumir noticias más en Facebook y lo que es también en el caso de los adultos a partir de los 65 años, fundamentalmente también a través de WhatsApp, que lo utilizan 4 de cada 10, que era un dato que ya subrayábamos en el informe del año pasado. Los servicios de mensajería instantánea se identifican con personas de renta alta, poder adquisitivo alto y también nivel de estudios alto, y también el caso de LinkedIn. Y al evaluar la inclinación política, a ver cómo esta variable media en este proceso de consumo informativo, vemos pues, que 4 de cada 10 personas que se ubican más en la derecha utilizan redes de imagen o vídeo, frente a lo que es el uso de Twitter, 2 de cada 10, que es más común en el sector de las personas que se sitúan más en la izquierda. Y vuelve a ser significativo que 4 de cada 10 encuestados que no saben ubicarse políticamente, su consumo informativo está centrado en Facebook. Y respecto a lo que es la participación, es decir, cómo se comparten y se comentan las noticias, de nuevo España aparece como uno de los países donde los usuarios de noticias son, digamos, más participativos. 7 de cada 10 comparte o comenta una noticia. Podemos pasar al siguiente gráfico y vemos cómo vuelve a subrayarse que la mitad, el 49%, sobre todo en España destacamos por compartir informaciones, que son 9 puntos más sobre la media global, y no tanto en lo que es comentar, que comentan
pues 1 de cada 4, pero estamos en la línea similar al resto de los países del informe global, que es, como vemos ahí, el dato del 24%. La mensajería instantánea permanece como un itinerario clave, 3 de cada 10, y son 12 puntos en España más que la media para los 46 países. Y la novedad este año es que crece la actividad de comentar la actualidad con amigos y colegas cara a cara. Lo hacen 4 de cada 10 encuestados, que son 9 puntos más respecto de la media del informe global. Sobre todo esto lo aplican los jóvenes de 18 a 24 años, que es el público más participativo. Y en cambio volvemos a ver este año que los sitios web de los medios informativos como espacios participativos siguen, podemos decir, en torno a un 8%, la media global es del 10%, no acaban de crecer como espacios de participación. Y respecto ya finalmente al ver como media pues la renta económica, los estudios, sí que ahí se ve que dentro de ese mercado dual, ¿no?, del que venimos hablando casi desde el principio, el correo electrónico, y de ahí también un poco las marcas como están haciendo hincapié en las newsletters, es un medio para compartir informaciones importante en este sector de público. Y finalmente el público que se declara más de izquierda está más presente en redes sociales, casi 3 de cada 10, frente a aquellos que están más en el centro político, que apuestan más por comentar las noticias con colegas y amigos cara a cara. Bueno, en este momento también quiero recordar que todos estos datos y todas las gráficas que hemos utilizado en esta presentación y muchas más están disponibles desde la 1 de la madrugada en nuestro sitio web digitalnewsreport.es, ¿no? Comenzamos entonces nuestra cuarta y última parte de nuestra presentación, en el que vamos a analizar el uso que hacen los internautas de los dispositivos para informarse online, entre los que el teléfono inteligente ocupa el puesto principal. Además, observamos el consumo que hacen los internautas españoles del vídeo y del podcast. Mientras el vídeo sigue siendo una producción apreciada por los internautas españoles, ya que casi 3 de cada 10 adultos conectados consumen al menos tantas noticias en vídeo como en texto, la escucha de podcast se ha consolidado entre los internautas españoles. Efectivamente, vemos que prácticamente desde el primer año que preguntamos por el podcast en nuestro estudio Digital News Report, desde el año 2018, la escucha de podcast, perdón, voy a pasar la diapositiva, la escucha de podcast se mantiene estable, está aproximadamente en ese 40%. 4 de cada 10 internautas declaran que han escuchado al menos un podcast en el último mes. El porcentaje este año exactamente es del 41% y, si no recuerdo mal, son 2 puntos más que el año pasado. 2 o 3 puntos, ahora no lo recuerdo bien. 3, gracias Elsa. Entonces, consumo estable del podcast, el 41%. Lo hacen más los hombres que las mujeres. Vemos que hay un 46% de hombres que escuchan podcast frente al 36% de mujeres. Y vemos también que los jóvenes son el motor del consumo del podcast. Si en la totalidad tenemos el 41%, entre los jóvenes de 18 a 24 años son 6 de cada 10, el 62% nos declaran que han consumido un podcast en el último mes. Sin embargo, no perdamos de vista que el consumo también es importante entre los adultos hasta 44 años, porque es del 50%, con lo cual el consumo empieza a descender efectivamente a partir de los 45. La mitad de los internautas hasta 44 años consumen podcast. Bueno, tenemos en la pantalla una gráfica con la evolución de las temáticas, ¿no? Bueno, podemos tomar efectivamente esos datos, porcentajes de consumo de podcast por temáticas del último año, en el que nos dicen que principalmente escuchan podcast de temas especializados, el 16%. ¿Qué entendemos por temas especializados?
Bueno, pues en nuestro estudio global, que este año ha preguntado en 23 países de los 46 acerca del consumo de podcast, entendemos por temas especializados los temas de ciencia, tecnología, salud, negocios, medios de comunicación. Después tenemos el llamado estilo de vida, el 15%, y un 13% de los internautas que han escuchado podcast el último mes nos dice que han consumido un podcast relacionado con la actualidad. Un podcast de noticias, un podcast de asuntos internacionales. Esto es lo que nos dicen los internautas. Por último, el 11% declara que ha consumido un podcast de temas relacionados con los asuntos sociales y los sucesos, y el 7% nos dice que ha consumido un podcast de deporte. Todas estas gráficas, los datos de todo el estudio, como decía hace un momento, están presentes, son públicos en nuestra web. Por último, me gustaría hablar también un momento acerca de las plataformas en las aplicaciones y las plataformas que utilizan los internautas españoles para encontrar y reproducir podcasts. ¿Y qué nos dicen los datos de este año? Bueno, YouTube sigue en primera posición con el 30%. El 30% de los internautas dice que utiliza YouTube para buscar o escuchar un podcast. Son 3 puntos porcentuales más que el año pasado. Sube 8 puntos la siguiente. Se coloca en segundo lugar Spotify. El año pasado estaba en tercer lugar, este año está en segundo, con el 26%. También son cerca de 3 de cada 10 internautas que han escuchado podcast, que han utilizado Spotify para buscar un podcast o para escucharlo. Y en tercer lugar tenemos la plataforma iVoox con un 19%. Bueno, también nos llama la atención este año que han subido poco, ha subido nada más que 2 puntos, pero en cuarto lugar se encuentran los sitios web y aplicaciones de medios. El 12% dice que ha buscado un podcast, lo ha escuchado en una web o app. Y el resto de las plataformas y aplicaciones se encuentran por debajo del 10%. Destacaríamos las 3 siguientes. Audible está con un 7%, suma 3 puntos con respecto al año pasado. Apple Podcasts sube un puntito, está en el 7%, y Podium Podcast tiene el 4%. Es un punto más que el año pasado. Por último, si tuviéramos que hacer una clasificación de uso de plataformas por edad, pues destacaríamos que entre los jóvenes hasta 34 años, pues utilizan 4 de cada 10 Spotify, 3 de cada 10 utilizan YouTube, el 10% Apple Podcast, Audible el 9%, Podium Podcast el 7% y Podimo el 5%. Y para los usuarios de más de 45 años, encontramos YouTube en primer lugar, el 30%, las iVoox el 19% y las webs y apps de medio obtienen el 16%, pero para los mayores de 45 obtienen el 41%, obtienen el 21%. Por último, Google Podcasts obtiene el 14%. Muy bien, visto los podcasts, ahora a continuación pasamos al consumo de videotexto. Vídeo y texto. Samuel Negredo, un momento, voy a pasar la diapositiva. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Sí, así es, porque realmente preguntar sobre algunas conductas de uso es complicado, y este año recuperamos una cuestión que se planteaba ya hasta hace 5 años, que tiene que ver con la preferencia entre texto y vídeo para informarse en Internet. En los últimos años, y son resultados que pueden recuperar, teníamos una pregunta diferente que nos hablaba del predominio del consumo de vídeo off-site, es decir, fuera de los sitios y las aplicaciones de los medios de comunicación, que llegaban a un 26% de los usuarios, frente al 52% que consume vídeos en plataformas como YouTube, Facebook o bien otras redes sociales o servicios de mensajería. Esta es una tendencia que tenemos en los últimos años, y este año volvemos a preguntar, como hasta hace 5, sobre la preferencia entre texto y vídeo. Y este último, el vídeo, ha subido desde entonces, en los últimos 5 años, en la línea también con la mayor oferta disponible, ha subido en su disponibilidad. El 27% de adultos conectados consume
al menos tantas noticias en vídeo como en texto. La proporción de quienes ven el mismo número de noticias en vídeo que en texto, o incluso más en vídeo que en texto, asciende al 32%, 1 de cada 3 usuarios, en la franja de 18 a 34 años. Estamos hablando de una tercera parte de la audiencia más joven, para la que las noticias en Internet son al menos tan audiovisuales como escritas. Estos datos se desglosan pues, que el 11% consume más vídeo que texto y el 16% las lee y las ve en vídeo por igual. Y también hemos preguntado por los motivos de unos y otros. Quienes prefieren texto argumentan que el texto les ofrece un mayor control de la experiencia informativa. Esto nos lo dicen 7 de cada 10. En especial aluden a la rapidez, que es más rápido informarse leyendo que viendo un vídeo. En cuanto a los principales valores del vídeo, entre quienes lo eligen, destacan la facilidad de consumo, 4 de cada 10, y el atractivo. La tercera parte de los usuarios de vídeo destacan estos aspectos, ¿no? Los aspectos visuales y los aspectos de más impacto que puede tener el vídeo. Apenas 1 de cada 10 personas rechaza el vídeo por motivos técnicos, de que la conexión, etc. Y bueno, ¿en qué dispositivos se consume todo esto? Abelino tiene de nuevo la respuesta, así que adelante, por favor. Gracias, Samuel. Efectivamente, el titular en los dispositivos es que el móvil sigue ocupando el primer puesto, ¿no? El smartphone, desde 2014, tiene una carrera ascendente. En el último año parece que ese ascenso se ha estabilizado, porque vemos que hemos registrado 3 puntos porcentuales menos que el año pasado. Se encuentra en el 75%. ¿no? Que lo declara que utiliza el smartphone habitualmente para consultar noticias digitales. Podemos ver la gráfica en la pantalla, también la tiene a su disposición efectivamente en la web, y vemos el ascenso imparable del teléfono móvil con uso informativo, que asciende desde el 45% en 2014 a, en este momento, el 75% de los internautas que declaran utilizarlo con este fin. Como decimos, parece que el consumo en este último año se encuentra estabilizado. El ordenador, pues el camino inverso, de ser el primer dispositivo que se utilizaba en el año 14, 15 hasta el 18, hasta el 17, pues en la actualidad el ordenador obtiene prácticamente la mitad de internautas que los usuarios del teléfono móvil, están en el 36%. Bien, podemos destacar en el uso por edad que efectivamente pues los mayores de 45 pues, utilizan más el ordenador. El porcentaje se sitúa en este caso en el 42%. Observamos también un asunto que nos interesa en particular, que es la utilización de los televisores inteligentes y conectados. La utilización informativa de este dispositivo está en el 25%, 1 de cada 4. Lo que sí vemos que ha aumentado es, en general, el uso que hacen los internautas de este dispositivo con cualquier fin. Está en el 54%, pero como uso informativo del total de internautas encuestados, el 25% nos dice que lo utiliza para consultar noticias digitales. Bueno, la tableta se encuentra aproximadamente en el 20%, este año creo que es el 19%, y por último el altavoz Smart con un 5% de internautas que declaran que utilizan el altavoz inteligente para consultar noticias. Es el 18% de los internautas declaran que lo utilizan con cualquier fin. Si preguntamos por el dispositivo preferido para acceder a las noticias digitales, pues efectivamente el teléfono móvil obtiene el 64%, que es un poco superior en el caso de las mujeres, llega al 69%, y en el caso de los hombres está ligeramente por debajo, se ubica en el 59%. Y este uso del móvil es, por supuesto, más elevado, el porcentaje, la proporción de usuarios más elevada entre los internautas hasta 44 años, alcanza el 75%. Muy bien, nos encontramos ya prácticamente en el cierre del informe. A continuación, Samuel nos va a hablar sobre las noticias y sobre el cambio climático. Samuel, muchas gracias. Sí, así es. Vamos a hablar de este aspecto en el que el Digital News Report se detiene en segunda ocasión. Por segunda ocasión ya lo hizo en 2020, cuando en España
se acababa de celebrar la cumbre del cambio climático, que tenía que haber tenido lugar en Chile, y en este caso hacemos preguntas diferentes. Primero hemos sabido cuál es el interés por la información medioambiental y sobre el cambio climático. España, con un 39%, presenta un interés en noticias del medio ambiente y del cambio climático que es inferior a la de países del sur de Europa como Grecia y Portugal, que registran un 53%, que son 14 puntos más que en España, o Italia, que tiene 7 puntos porcentuales más de interés en información medioambial y del cambio climático que en España. De los países mediterráneos, solo queda por debajo de España en interés por noticias de este tipo Francia, que tiene 3 puntos menos. Nuestro colega del equipo Digital News Report en Oxford, el investigador Craig Robertson, en el informe global que también se ha publicado hoy, comparte el análisis de que el interés por estos temas es menor en países con alta polarización política. Básicamente, las personas más escoradas a la derecha ideológicamente se interesan menos por estas noticias. En España en concreto interesan las noticias del cambio climático en un 51% a la izquierda y en un 25% a la derecha, mientras que del centro izquierda al centro derecha están en la media, que es el 39%, recuerdo. Por lo demás, esta información se consume con base en una combinación razonable, que podemos ver aquí, de fuentes autorizadas en medios generalistas. Y la audiencia está a favor de apoyar que se actúe frente al cambio climático y de que los medios pongan el foco en la acción de gobiernos y empresas. Doy algún detalle más. Científicos, expertos y académicos son una de las principales fuentes informativas sobre el cambio climático. El 46% dice prestarles atención. Y en mayor medida, cuanto más mayores, más ricos o con mayor educación reglada o cercanos al centro político son los usuarios. Nos informamos del cambio climático en los principales medios informativos, 1 de cada 3, en documentales audiovisuales, 1 de cada 4, y también en fuentes más pequeñas o alternativas, el 15%. Famosos, personalidades de redes sociales y activistas son una fuente minoritaria, solo 1 de cada 10 personas, pero tienen un perfil opuesto a los que he mencionado antes. Estos famosos, influencers o activistas llegan más a las personas jóvenes, con menos ingresos, con menos nivel educativo y en los extremos políticos. Más de la mitad de los encuestados, el 53%, considera que los medios deben centrarse en lo que tendrían que hacer los gobiernos o las grandes empresas ante el cambio climático, frente al 17% que apunta más hacia lo que las personas deberían hacer para el clima a título individual. Este porcentaje de que hay que enfocar la cobertura en la acción individual es algo mayor entre los jóvenes y también entre las personas más conservadoras. Y por último, casi la mitad de los adultos estima que los medios informativos deben posicionarse en su cobertura claramente a favor de actuar frente al cambio climático. El 49% opina así en la línea pues, de otros países de Latinoamérica o mediterráneos en los que especialmente el público más joven no está tanto a favor de la imparcialidad y de dar voz a todas las posiciones, sino de que los medios tomen partido por causas que consideran justas. Esta opinión de favorecer la postura de la acción frente al cambio climático se da más entre personas de izquierdas, en un 61%, pero las de derechas están divididas entre que los medios tomen partido de esta forma, 4 de cada 10, o reflejar ambas posturas, actuar ante el cambio climático o hacer nada. Esto lo defiende, de nuevo, 4 de cada 10. Y Avelino, esto es todo. Pues esto es todo de momento. Ha sido un año más y van 9 ediciones de nuestro informe Digital News Report España. Gracias por su atención. Pueden encontrar más datos, como decíamos, en nuestra web digitalnewsreport.es, donde pueden consultar los temas y descargarse todas las gráficas. También el informe completo en PDF y el informe ejecutivo. Además, pueden ver y descargar las ediciones anteriores desde el año 2014. Estamos a su disposición ahora mismo para responder a sus preguntas o más adelante cuando ustedes quieran. Estamos encantados de atenderles. Si quisieran ponerse en contacto con nosotros más adelante, pueden hacerlo por correo o por teléfono. Tienen los datos de contacto en la web digitalnewsreport.es. Quienes se encuentren conectados online pueden utilizar la herramienta de preguntas en este momento y, por supuesto, también de viva voz a quienes se encuentran presentes en el aula. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Quedamos a su disposición.
Gracias. ¿Preguntas? Adelante. Pasamos el micrófono, sí. Hola, buenos días. Muchas gracias. Tengo una duda o una pregunta que me interesa mucho saber sobre el tema de la desinformación. Mostrabais en el estudio que en el 2022 la preocupación por los bulos es la más baja de España desde el 2018. Entonces, me gustaría conocer vuestra percepción de por qué ha bajado esa preocupación por los bulos y si se debe por el crecimiento de nuevas empresas de información como Maldita.es, Neutral, o qué es lo que ustedes veis en vuestro desarrollo del proyecto de por qué estamos menos preocupados por esto. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Pues es una pregunta buena, interesante, para la cual no tengo una respuesta exacta y concreta. Es cierto que ha descendido la preocupación por los bulos entre los españoles, pero también es cierto que sigue siendo muy elevada en términos comparativos. Yo creo que hay más una relación con el desinterés, con la pérdida de interés. Al final, una sociedad desinteresada es una sociedad en parte desprotegida, al cual muestra cierta indiferencia ante si la información es correcta o incorrecta. Sin más, si no te interesan las noticias, no te interesa si esas noticias son falsas o son verdaderas. Y ese incremento del interés, y esto es una hipótesis que habría que contrastar, creo que puede tener alguna relación con ese descenso de la preocupación por los bulos. Esto es lo que es mi intuición, más que por asuntos concretos. Es verdad que la cobertura de algunos temas complejos como el COVID pues ha perdido relevancia. En buena medida, la preocupación por los bulos estaba muy vinculada a la información o desinformación sobre COVID. En la medida en que este tema pierde auge, pues posiblemente también esa percepción de la desinformación también pueda caer. De nuevo, son hipótesis que habría que contrastar. Voy para allá. Buenos días y muchas gracias por la presentación. Yo tenía dos preguntas. La primera, es verdad que parece que el futuro de los medios digitales va hacia el modelo de suscripción, pero a mí me gustaría preguntar si creéis que queda algún espacio para los gratuitos, ¿no? O sea, al final, si queda cierto nicho para esos diarios que no pretenden explotar este modelo de suscripciones. Y luego me llama la atención que a nivel digital han bajado bastante las audiencias en comparación con el año pasado. No sé si lo achacáis a que quizá este año ha habido menos interés por la pandemia, dado que en 2020 pues, estuvimos 3 meses encerrados en casa y al final había mucha necesidad de informarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No es que haya un nicho, un espacio para los diarios gratuitos. Es que el hecho de que las principales marcas periodísticas hayan pasado al pago, si lo vemos desde el otro lado, supone y representa una enorme oportunidad para aquellos medios que tienen una vocación de gratuidad. Porque hay un público que no está dispuesto a pagar, que su interés por la información es el que es y que va a estar satisfecho por las diferentes opciones gratuitas que ofrece el mercado, que son bastante numerosas. Entonces yo creo que ahora mismo en ese modelo en ese paso de la gratuidad hacia el pago, aquellos medios que nacieron y que permanecen con vocación de gratuidad y que tienen quizá en la gratuidad una gran ventaja competitiva, pues tienen una inmensa oportunidad ahora de captar parte de esas audiencias que se encuentran con el candado cada vez que empiezan a acceder a esos medios que anteriormente eran completamente gratuitos. Y respecto a las audiencias, Samuel.
Sí, efectivamente vemos que el consumo en general ha bajado de las marcas de medios en particular y efectivamente en el año 2021 vimos cierta subida por la pandemia. También hay que tener presente que tanto la encuesta desde el año pasado, y sobre todo si nos fijamos en el histórico, ¿no?, como también en general la sociedad va incorporando cada vez a más personas que utilizan Internet, ¿no? La penetración de Internet, ya saben que esta encuesta es sobre usuarios de Internet, va incrementándose paulatinamente cada año y las personas que se incorporan son personas seguramente con menor nivel de estudios, de ingresos y que van a consumir menos información. Entonces ya decimos que no debe tomarse literalmente a veces esas subidas, esas bajadas, y también es importante para los medios cualitativamente, esos usuarios, son importantes esos usuarios fieles, uno de cada 4 usuarios que nos indicaba Alfonso que están registrados en los medios, ¿no? Incluso medios que tienen un modelo totalmente gratuito sí que están fomentando el crear una comunidad de lectores, desarrollar el registro. Entonces, de este modo, aunque los usuarios no pagan económicamente, no pagan con dinero, pero sí que están confiando en el medio, cediéndole algunos datos, y también esos usuarios son más valiosos para los medios, incluso los gratuitos, ¿no? Y ahí sí que vemos que todavía hay un margen de desarrollo amplio, como indicaba. Gracias. Yo solo quería sugerir una idea más a lo que ha expuesto Alfonso y Samuel, hilando con el interés temático que hay en las noticias. Ese modelo gratuito puede tener también bastante que hacer en torno al interés hiperlocal. En el mercado dual del modelo de pago, modelo gratuito, lógicamente trabajarán también el modelo de pago, ¿no? Lo que hemos dicho, las marcas periodísticas más tradicionales, las locales, las regionales, pero el modelo gratuito ir más hacia unas temáticas más hiperlocales, no tan locales o regionales, también puede ser un camino a seguir. Bueno, igual lo habéis dicho ya porque hemos llegado muy tarde, así que si os pregunto algo que habéis dicho, perdonadme, ¿eh? Nosotros trabajamos en prensa especializada de temática religiosa, con lo cual tenemos aquí un feedback muy interesante, porque todo lo que estáis contando os podríamos contar de la práctica millones de cosas, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, si conocéis, Alfa y Omega, es el suplemento de los jueves del diario ABC, bueno, que sale repartido el diario ABC, no pertenece a ABC, y nosotros de momento tenemos el papel, con lo cual la audiencia del papel y el estudio del papel es completamente diferente a lo que vosotros estáis proponiendo aquí, pero estamos avanzando en la parte digital, ¿no? Avanzando, que somos unos nostálgicos del papel y mientras el papel siga, pues ahí permaneceremos. Pero bueno, hablábamos nosotros somos gratuitos de momento, bueno, pues todo esto nos sirve muchísimo, pero yo os quería preguntar si vosotros habéis trabajado, porque cuando hemos llegado estabais hablando de la parte de la prensa local, ¿no? ¿Trabajáis la prensa especializada? ¿Habéis tenido algún tipo de datos sobre cómo la gente se comporta en determinados sectores? Y no sé si tenéis algún tipo de feedback de la información religiosa. Yo os podría dar el feedback de nuestros lectores, porque con la maravillosa herramienta que es Google Analytics, más o menos vamos conociendo el comportamiento de nuestro público, más o menos, del público digital, que no tiene nada que ver con el público de papel, porque tú en el papel no seleccionas las noticias, sin embargo, online sí seleccionas lo que quieres leer, pero tú cuando te pones delante de tu periódico, pues lees, ¿no? Lo lees entero, lo lees completo, ¿no? Pero no sé si vosotros tenéis algún tipo de feedback sobre prensa especializada y concretamente la religiosa. Y si no la tenéis, os animo, ¿eh? A que la tengáis. Bueno, salvo que Samuel, que trabaja más directamente el cuestionario, no tenemos en el cuestionario de la encuesta, sino, Samuel, corrígeme, una pregunta específica
acerca de la especialización religiosa que estáis trabajando vosotros. Si vemos el interés temático de las noticias, esa categoría como tal no está. Yo lo único que diría de el interés especializado, sí que vemos que es una de las categorías que interesa, no la principal, que es la local, y luego vemos también el tema podcast, que no tiene nada que ver con un nuevo formato narrativo a lo que tú estás exponiendo de lo que es digital y papel. De todas maneras, os agradecemos la sugerencia, porque de cara al año que viene, cuando tengamos que elaborar el cuestionario, en el margen que podamos tener, porque el cuestionario lo coordinamos con el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, veremos si es posible también incluir esa categoría temática como una categoría propia, ¿no? Sí, exactamente, sí. Exacto, sí. Que tenga una entidad propia y no como algo residual, ¿no? Que vaya dentro de otras categorías o demás. De todas maneras, si quieres compartir con nosotros, porque te parece interesante, el feedback que tú tienes de lo que puedas contarnos acerca de lo digital y del papel, pues también nos arrojaría bastante luz, la verdad. Eso es. Sí que hemos puesto el foco, que me estaba también recordando mi colega Avelino, sí que hemos puesto el foco desde el punto de vista de la oferta. Todos nosotros somos investigadores de un proyecto que acaba de terminar con una monografía, también pues que acaba de ponerse en acceso abierto la semana pasada, sobre medios generalistas y especializados. Esto es algo que han trabajado Avelino Amoedo con Pilar Sánchez García de la Universidad de Valladolid, y ahí sí que hemos visto también cuál era la diferencia entre los medios que hay tradicionales de información religiosa en particular, nos hemos fijado en esa categoría, y los medios que había nativos digitales, ¿no? Porque en algunos casos sí que los medios solo digitales han venido a llenar algún hueco en algunas categorías, mientras que en categorías como esta de la información religiosa, quiero recordar que había ya unas publicaciones previamente establecidas con mucha solera, con mucha trayectoria y conocidas por su público potencial, y que pues estaban presentes tanto en medio tradicional como también en digital. Pero desde el punto de vista de las categorías por las que hemos preguntado de interés, sí que es cierto que al establecerse a nivel global para 46 países, pues no se ha tenido tan presente. Lo tendremos en cuenta, no obstante, para una próxima edición del cuestionario, porque esto sí que es verdad. Agradecemos muchísimo estas aportaciones vuestras, porque aunque somos 46 países, pues afortunadamente, debido también pues, a la historia que tiene la facultad como participante del estudio prácticamente desde la segunda edición, nos permite el poder tener cierta participación en que estén presentes unas categorías y otras. Así que muchísimas gracias. Esperemos que vaya bien. Te paso. Fijaos, nosotros intentamos hablar de todo tipo ¿no? Tenemos nuestro semanario, ¿vale? Es como un mini periódico, tiene sección de mundo, sección de España, sección local, sección lo que nosotros llamamos fe y vida, que es la parte más testimonial, la cultura, y una contraportada como cualquier contraportada de un periódico, una entrevista en estilo directo sobre un tema. Ahora, por ejemplo, uno de nuestras contraportadas va sobre las startups, ¿no? Sobre innovación al servicio de las personas, porque aunque seamos información religiosa, no es una información clerical. ¿Qué quiero decir con esto? Que nada de lo humano nos es ajeno. Entonces nosotros podemos hablar de las muertes en Qatar o de lo que pasa en el sínodo, ¿no? Es un aspecto, pues lo que interesa al ser humano, ¿vaya? Entonces, fijaos, el comportamiento digital es muy curioso, es muy curioso. Dos detalles que os van a parecer muy llamativos. Como saquemos una noticia sobre las religiosas de Jesu Communion o sobre Kiko Argüello, hace la web así. Es increíble. ¿Qué busca nuestro público en, bueno, un monasterio de clausura y un fundador de un movimiento eclesial? Son como dos tips que en cuanto están en nuestra web, o sea, también os digo que nosotros no tenemos un perfil de búsqueda de clic. Ergo, nosotros no estamos encaminando a nuestra audiencia, ¿vale?
Eso es importante porque si nosotros buscásemos el clic, nuestras noticias constantemente serían determinadas con un titular determinado y una temática determinada. Como nosotros no tenemos ese objetivo, entonces, bueno, pues cuando sale porque toca dar la noticia, en esa ocasión sí que suben las audiencias. Pero sí que el comportamiento muy determinado de nuestro público es el testimonial. La gente busca testimonio en la web. Nada, la información como que pasa en digital, pasa a segundo plano, a no ser que sea una cosa como muy, muy concreta, ¿no? Pues el otro día el ataque en Pentecostés a la iglesia nigeriana, ¿no? Pero es algo puntual. Casi todo el público busca la parte testimonial. Os cuento eso y habría millones de horas para hablar. Muchas gracias, perdón, pero tenemos que ir cerrando, porque tenemos que abandonar el aula enseguida y vamos a tomar un café, estáis invitados. No sé si de los presentes en la sala alguno más quiere hacer una pregunta o a través de quienes estáis online, si hay alguna pregunta más. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, en todo caso, sabéis que estamos a vuestra disposición. Solo por si os ayuda. España es el único país de los cuanteses en el que aún seguimos preguntando por si se pagó o no por información impresa. Y porque sigue existiendo un 20 y tantos % de los internautas que aún pagan con cierta regularidad por los productos impresos. No busquéis esta pregunta en el resto de países porque Pero en España seguimos haciendo esta pregunta porque cuando hemos analizado en otros estudios cuáles son los principales factores que influyen en el pago por noticias digitales, hay dos que son los principales y que son los drivers hacia el pago. El primero puede parecer que es de cajón y que es paga por noticias digitales el que ya pagaba antes por noticias impresas. Puede parecer, pero es así. ¿Es lógico? Bueno, sí es lógico, pero te coges muchos estudios y ni se menciona. Y hay un segundo factor, que de nuevo no es la confianza, es el interés. ¿Quién paga por noticias digitales? Especialmente aquellos que tienen interés por un tipo de información, especialmente información diferenciada, especializada en economía, en ciencia, en cultura o en religión. No son las variables sociodemográficas las que determinan si la gente paga o no paga por noticias digitales. Es en primer lugar el histórico, la experiencia pasada de pago, cierto hábito de pagar y de valorar la información, y en segundo lugar el interés por una información concreta y especialmente diferenciada y por lo tanto especializada. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? No. Bueno, pues muchísimas gracias por su presencia. Un año más, digitalnewsreport.es. Es la 9ª edición. Pues seguimos la conversación cuando ustedes quieran. Muchas gracias, un saludo y buenos días. Gracias.